Soy Lourdes Jubieta, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Vamos a estar una hora en este espacio acompañándolos con varias informaciones que son noticias, situaciones que estamos pues cubriendo para ustedes, que son de suma importancia para todos. Recuerden que estamos completamente en vivo a través de nuestra señal Americano Media, en nuestra aplicación, que los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas. Bien fácil, Americano Media. Lo mismo si ustedes tienen Android, que si tienen Apple, allí pues lo pueden bajar con completa facilidad. Igualmente, totalmente en vivo, redes sociales, Instagram, Facebook, Getter, YouTube. Saludos a todos los que están conectados por YouTube. Gracias por sus mensajes, los leo, los escucho. Muchísimas gracias por su apoyo. Y por supuesto, estamos también en nuestra página web americanomedia.com. Bien, comenzamos, queridos oyentes y seguidores, con esta ola de calor que está azotando a los Estados Unidos. Tenemos una situación del tiempo que está marcando los días de verano en la Unión Americana de norte a sur y de este a este. Y básicamente lo que está ocurriendo es que mientras que en algunos sectores de la Unión Americana como California, también en el noroeste de los Estados Unidos hay una ola de calor, en el área de Kentucky se están presentando las inundaciones más brutales en años. Estamos hablando de, queridos amigos, las más graves de su historia, las inundaciones más graves de su historia. Mientras que esta ola de calor, como les decía, afecta a gran parte de la Unión Americana, por el otro lado, en el oeste, estoy hablando del calor en el noreste, pero en el noroeste, o sea, el oeste, sufre de una sequía desde hace años, y el este, hacia el sur, un poco más hacia el sur, lluvias torrenciales. Esas inundaciones en Kentucky ya han reportado lamentablemente fallecidos. Estamos hablando, queridos oyentes, de al menos 8 muertos que han dejado las lluvias en el estado de Kentucky. El gobernador Adi Bishar señaló que entre 20 y 30 personas fueron rescatadas por vía aérea y pidió ayuda al gobierno federal para la recuperación de los daños. Las imágenes son verdaderamente espantosas y a esta hora nuestro ingeniero que está al mando de Americano Media, Cristian Bonet, nos va a colocar al aire un reportaje precisamente donde ustedes van a poder apreciar alguna de esas imágenes verdaderamente desoladoras de estas lluvias, de la situación que se está presentando en Kentucky. Y entiendo que ya la cifra ha aumentado a una decena de muertas. Vamos a escuchar, Cristian, por favor. Casi una decena de personas habían muerto hasta el jueves debido a las lluvias torrenciales que han dejado inundaciones repentinas en el este del estado de Kentucky. Entre las víctimas hay una mujer de 81 años en el condado de Perry. Residentes han quedado atrapados en tejados y árboles. Los servicios de emergencia han rescatado por aire a entre 20 y 30 personas. Muchas carreteras parecían ríos. Los vehículos destrozados dominaban el paisaje y agua con lodo alcanzaba los techos de las casas más bajas en la región de los Apalaches. Algunas áreas reportaron 20 centímetros de lluvia en un periodo de 24 horas. El río North Fork, Kentucky, a la altura de Whitensburg, usualmente con una profundidad de 1 o 2 pies, roza los 20 pies actualmente, muy por encima de su récord anterior de 14,7. Se declaró el estado de emergencia en media docena de condados y desplegaron 4 helicópteros de la Guardia Nacional para ayudar en los esfuerzos de rescate. Unos 25,000 hogares permanecían sin electricidad en todo el estado y muchos sin servicio de agua. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el área aún estaba en riesgo de inundaciones repentinas y advirtió que se esperan más lluvias torrenciales. Bien, y mientras esto está sucediendo en Kentucky, un panorama totalmente inverso se está viviendo en el estado de California, donde hay una profunda sequía mezclada con un calor sofocante. Ustedes mismos, nuestros oyentes que nos escriben y nos cuentan, el calor abrasador en California,
bueno, ya ha derivado en un incendio de vastas dimensiones que afecta zonas cercanas al Parque Nacional Yosemite. Los bomberos han anunciado que han controlado esas llamas que han devastado ya 7.752 hectáreas de terreno, de bosques, de pastizales en las laderas de la Sierra Nevada. Y bueno, el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California ha informado que ese incendio, pese que han logrado controlar un 30% aproximadamente del mismo, sigue activo, ¿no? Temperaturas altas, humedad baja, los bomberos dicen que hay un incremento de las llamas. Pero hay una ola de calor que todas las estamos padeciendo, mis queridos oyentes y seguidores, y el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos está advirtiendo que este calor veraniego seguirá afectando regiones en todo el país y produce condiciones peligrosas, altos niveles de calor en el noroeste, como les decía antes, en la región sur central y parte de la costa atlántica hasta las Carolinas. Hay una atención especial, atención queridos oyentes y seguidores, advertencia de calor excesivo en el centro de Oregon, en el sur de Washington y el norte de Carolina, con temperaturas superiores a los 105 grados Fahrenheit. De hecho, sobre Portland, Oregon, tengo aquí una información de que los pronósticos de temperatura para la parte final de esta semana, es decir, entre hoy y lo que entramos en el fin de semana, estamos hablando que según las autoridades del servicio meteorológico, pues para Portland, Oregon, estamos hablando de viernes, sábado y domingo, estamos hablando de más de 104 grados Fahrenheit en Portland, Oregon. Es una ola de calor que se ha ampliado más de lo que nos habían pronosticado los meteorólogos en este país. Bien, vamos a identificar rápidamente americano. Les recuerdo, cambiando de tema, les recuerdo que hoy tenemos el juego del Mega Ball, Mega Balls, así es que se llama, y hay 1.100 millones de dólares en esa lotería, queridos seguidores, así que ese sorteo es hoy viernes. 1.1 mil millones de dólares están jugando esta noche, así que si a usted le sobra un dolarito por allí, pues quizás si prueba suerte, pues nos avisa cuando se ganen el Mega Ball, el Mega Million, porque queremos compartir esa felicidad con ustedes. Ya venimos. En medio de esta situación económica donde técnicamente Estados Unidos ya entró en recesión, hay empresas que les está yendo excelentemente bien, excelentemente bien. Y estaba buscando cuáles son esas empresas que se están de alguna manera beneficiando de la situación económica mundial. Y hay dos fundamentalmente. Una es la industria petrolera y otra es la industria de la tecnología. En el caso de la industria petrolera, escúchenme bien, queridos oyentes de Americano, la empresa Chevron, la empresa norteamericana petrolera Chevron, registró una ganancia trimestral de 11.6 miles de millones. Es el segundo trimestre del 2022. Una ganancia trimestral récord que alcanzó 11.6 mil millones de dólares al repunte del precio de la gasolina y de la demanda de gas y de petróleo. Esto es Chevron, porque en toda crisis, queridos seguidores, oyentes, están en contacto, conectados ahora con nosotros a través de todas nuestras plataformas. Aprovecho para invitarlos nuevamente a que bajen nuestra aplicación en Americano Media en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto de nuestra programación. En toda crisis siempre hay alguien que sale beneficiado. Y Chevron, gracias al repunte del precio del petróleo y a la demanda de gas y de petróleo, pues ha obtenido esta ganancia trimestral récord que ascendió hasta los 11.6 mil millones de dólares según Colin Eaton en The Wall Street Journal, ¿no? Pero ya va,
solamente la empresa norteamericana Chevron de petróleo. Petróleos Mexicanos, Pemex, reporta utilidad récord no vista en 18 años. Misma razón. Pemex, Petróleos Mexicanos, reportó en el segundo trimestre una utilidad neta trimestral de 131.500 millones de pesos. Eso se traduce más o menos en 6.450 millones de dólares americanos. Es la más alta, la ganancia más alta de Petróleos Mexicanos desde el año 2004, lo que ofrece, por supuesto, un alivio a esa empresa petrolera mexicana que tiene una deuda que está arrastrando por décadas, hay que decirlo, ¿no? Entonces, gracias a esos precios récord del petróleo que todos nosotros, ciudadanos de a pie, hemos tenido que pagar con las alzas de la gasolina, pues ya la empresa petrolera mexicana pues no depende del gobierno para pagar las amortizaciones de su deuda. ¿Por qué? De su gran deuda. ¿Por qué? Bueno, porque cortesía de esta situación de precios récord del petróleo, Pemex ha tenido el mejor trimestre desde el año 2004. Les repito la cifra que han ganado en el último trimestre, 6.450 millones de dólares. Dicho esto, mis queridos amigos oyentes, tengo un reportaje que nos va a dar unos detallitos más. Por favor, Cristian, vamos a colocarlo al aire, sobre los beneficios adicional de las compañías petroleras por la guerra. La industria petrolera, como vieron, mexicana, norteamericana, francesa, británica, están literalmente viviendo las vacas gordas en medio de una situación que el Fondo Monetario Internacional nos dice que estamos en una recesión económica mundial. Pero las petroleras han tenido su mejor trimestre. Pero no son solo las petroleras. La empresa Samsung ganó 8.320 millones de euros en el segundo trimestre. 8.320 millones de euros. Es como, más o menos, para tener un cálculo, como 8.000 o 7.000 y tantos millones de dólares americanos, ¿no? Pero lo importante aquí, salvo fuera de la conversión de la moneda del euro al dólar, es que es un 15.3% más en esta economía de recesión en los Estados Unidos y de recesión mundial según el Fondo Monetario Internacional. Samsung ganó un 15.3% más en esta situación mundial. Vamos a escuchar, por favor, Cristian. La empresa tecnológica Samsung Electronics logró un beneficio neto de 11,1 billones de wones, unos 8.320 millones de euros, entre abril y junio, un 15,3% interanual más, pese a cierta caída de la demanda por la coyuntura geopolítica. El beneficio bruto de explotación de la compañía, con sede en Suwon, al sur de Seúl, fue de 14,46 billones de wones, unos 10.850 millones de euros en el segundo trimestre de 2022, un 12,3% más que en el mismo periodo del año pasado, según su informe financiero publicado este jueves. En lo que respecta a su beneficio operativo, se situó en 14,1 billones de wones, unos 10.580 millones de euros, un 12,2% más, mientras que su facturación por ventas creció un 21,2% interanual hasta los 77,2 billones de wones o 54.150 millones de euros. La de teléfonos móviles, aunque registró unas ventas sólidas con un crecimiento del 12,2% interanual, vio ralentizada su rentabilidad y su ganancia operativa, que se contrajo un 17,2% con respecto al año previo, hasta 1,06 billones de wones, unos 795 millones de euros. Samsung Electronics constató un impacto en sus cuentas de factores macroeconómicos como la situación geopolítica actual o la subida de la inflación,
que ha provocado una caída de la demanda entre los consumidores y un encarecimiento de costes que han ralentizado su crecimiento, según explicó en su informe financiero. Bien, entonces tenemos las industrias petroleras teniendo su mejor trimestre en años, la industria petrolera mundial. Estamos viendo cómo la empresa Samsung ha tenido una ganancia de 15.3% alza, ¿no? Ganancia en alza del 15.3% en el último trimestre. Pero también, ¿a quién más le está yendo bien? A las empresas tecnológicas. Las 5 grandes tecnológicas del mundo resisten cómodamente la desaceleración del consumo en Estados Unidos y en el mundo. Déjenme contarles para que se hagan una idea. Las grandes, las Big Tech, surfearon primero la pandemia sin merma para sus beneficios. Ustedes recordarán, ellos siempre caen parados. Pero la empresa Alphabet, que es la empresa matriz de Google, Microsoft, también registraron un aumento de sus ingresos en el segundo trimestre, el mismo de las petroleras que estábamos mencionando antes, el mismo de la empresa Samsung, de 2 dígitos, y lograron pues así su balón de oxígeno para los próximos meses, ¿no? Tranquilizando también a los inversores que están viendo que el Fondo Monetario Internacional los dice que estamos en una crisis económica mundial, una recesión mundial. Y bueno, pues los números de los Estados Unidos nos indican que también estamos en lo que los economistas llaman una recesión técnica. Entonces, las acciones de Alphabet, esa empresa matriz de Google, subieron un 4% y las de Microsoft un 3.8% en la jornada de este miércoles. Meta, la empresa matriz de redes sociales, Meta es Facebook, Meta es Instagram. Bueno, reportaron una caída trimestral y ellos citan como causa de esa reducción presupuestaria de los anunciantes. Es decir, los anunciantes, como estamos en una recesión, dicen, vamos a limitar un poco el tema de la publicidad. Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Quiroga. Juan Pablo Quiroga es nuestro compañero amado y querido en Americano Media. Él tiene su programa Tech Talk Americano, es experto en temas de tecnología y redes sociales. Juan Pablo, qué bueno tenerte por aquí. Te saluda Lourdes Jubieta. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Muchísimas gracias por invitarme y estar aquí en tu programa acompañándote y, por supuesto, conversando sobre el mundo de las tecnologías. Y vengo escuchándote atentamente a todo este análisis y es muy interesante lo que está pasando hoy en día. Pablo, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué las empresas tecnológicas, fíjate los números, ¿no? Estábamos hablando de las 5 grandes tecnológicas del mundo. No sufren como otras empresas pues la situación económica que tenemos a nivel mundial, que hay, los números, las matemáticas son exactas y no estamos precisamente saludables en materia económica y financiera, Pablo. ¿Por qué empresas como Microsoft o como Alphabet, que es la empresa matriz de Google, no solamente se mantienen, sino que están ganando más dinero? Están ganando más dinero. Ellos han tenido un desafío bastante grande, que es cómo afrontar estos nuevos tiempos, porque estamos viviendo en un periodo de bastantes crisis. No es tan solo la crisis económica actual, producto de la gestión que está llevando a cabo el gobierno, sino que esto viene de más atrás, por ejemplo, con la pandemia. También señalaste eso, unas cifras en torno a la pandemia que siempre llaman la atención. Eso era un desafío gigante. Ahora bien, es importante destacar, tal cual tú lo dijiste, que esto es algo de las 5 grandes tecnológicas, porque también las cifras contrastan un poco con otro tipo de tecnológicas. Me refiero, por ejemplo, a las plataformas de streaming. En el caso de las plataformas de streaming, ellos sí están teniendo pérdidas, pero los grandes tecnológicos no. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y ahí hay que estar atentos muy bien, hay que poner mucha atención a cómo es el panorama actual, porque hoy en día las grandes tecnológicas han sabido adaptarse, en el sentido que estamos viviendo ya con ellas, ya forman parte de nuestras vidas, ya nos acostumbraron a depender de ellas. Por ejemplo, hoy en día todos necesitamos utilizar un correo electrónico, necesitamos utilizar Zoom, necesitamos hacer trabajo remoto, necesitamos también tomar clases a distancia.
Y para eso nosotros necesitamos software, necesitamos infraestructura digital y virtual que nos están ofreciendo estas grandes tecnológicas. Ahora sí, yo creo que va a quedar una tarea súper pendiente y que va a ser de bastante preocupación, porque todo esto se mide en largo plazo. ¿Qué va a pasar ahora que nosotros estamos en una recesión económica? ¿Cómo lo va a enfrentar de aquí en adelante estas tecnológicas? Porque ellas ya supieron avanzar en este periodo donde había una alta inflación, donde también estaba la guerra, donde también estaba la pandemia. Ellos ya supieron avanzar en ese campo, pero en el tema de la recesión yo ya lo veo un poco complicado y de hecho también Facebook o Meta, que es la empresa matriz, también lo está viendo complicado y de hecho reportó una pérdida de un 1% por primera vez en su historia. Entonces, eso también hay que estar atentos cómo va limitándose este campo respecto a esta recesión que está comenzando y que no se sabe cuánto tiempo va a durar. Apple y Amazon han logrado avances en el segundo trimestre de este año. Superaron por poco, no por mucho, las estimaciones de Wall Street, ¿no? Y eso alivió, por supuesto, las preocupaciones de que los problemas en las cadenas de suministro, que la venimos sufriendo desde la pandemia y esta inestable economía mundial, pues podrían lastrar, ¿no?, las ventas de gigantes como Apple, pero sin embargo siguen vendiéndose como pan caliente tanto iPhones como iPads, y en el caso de Amazon también superaron las previsiones de ingresos, pese a que los inversores estaban evaluando un posible ajuste en los presupuestos por parte de los consumidores, que estamos todos afectados por la inflación. Completamente, y ahí te estás dando información muy importante. En el caso de Amazon es bien particular porque ellos tienen un campo, un área de acción que es más grande que no tiene, por ejemplo, Facebook, que ellos venden productos a Amazon que son productos necesarios para el consumo humano. No tan solo vamos a comprar un producto digital en Amazon, sino que también incluso hasta podemos en Estados Unidos comprar comida. Entonces, hoy en día vemos cómo también está aumentando el comercio online, pese a que estamos en una época de recesión, y es justamente por eso, porque la pandemia nos enseñó a que esas mismas actividades que nosotros podíamos ir a hacer, y como ir al centro comercial, como ir al supermercado, ahora lo podemos hacer por internet, comprando, por ejemplo, a través de Amazon. Y es por eso también que poco a poco el consumo de la gente también se va adaptando a cómo son los tiempos ahora. Entonces, el caso de Amazon yo creo que es digno de análisis y eso también contrasta un poco con lo que es Facebook. Sabes que en el caso de Amazon he sabido que ellos también se han ajustado un poquito el cinturón en materia de gastos, ¿no? Ujú. Han tenido que, si bien Amazon ha tenido un semestre con o sea, con un beneficio de 7,26 más que el año pasado. Esas cifras son importantes. La perspectiva a corto plazo siguen siendo buena, pero también porque dentro de la compañía están reduciendo costos, ¿no? Ahora, quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con las Ujú. plataformas de streaming que tú mencionabas? Por ejemplo, hemos visto que millones de personas han salido de una plataforma muy popular que es Netflix. ¿Por qué está pasando a Ujú. eso? Dicen que hay un componente ideológico, un componente político, pero también un reajuste económico por los presupuestos familiares que deciden, mira, ya yo tengo streaming gratis en otras plataformas porque voy a pagar por el contenido de Netflix. El tema de las plataformas de streaming es bien particular porque actualmente son todas o la mayoría que están pasando por una crisis, ya sea por una crisis de suscriptores, por una crisis presupuestaria. Entonces, la pregunta es, ¿hay mercado para que existan tantas plataformas de streaming? Porque hoy en día no están solo una, dos, sino que hay mínimo 7. Porque nosotros podemos pensar que está Netflix, que está Hulu, que está Disney Plus, que está HBO, que está Paramount. También hay otras y de otros tipos, pero todas son hoy en día, todas consumen recursos, en todas hay que pagar también una suscripción, más allá de que algunas veces nos regalan un mes gratis o no,
pero hoy están pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque hay problemas a nivel mundial, hay también problemas de dinero. A la gente hoy en día le cuesta llegar a final de mes, producto de la alta inflación que hay dentro de Estados Unidos, también de la inflación que hay en Europa. Por ejemplo, esta misma jornada también salieron los números económicos en Europa, y sin ir más lejos, en España, por ejemplo, había una inflación de un 10,8%, lo cual también era altísima, que hace mucho tiempo que no se hablaba de números parecidos. Entonces, la gente hoy en día no está en condiciones de estar pagando una o varias plataformas de streaming, entonces eso les está llevando a una crisis. Ahora también hay distintos planteamientos de cómo se podría salir de esta crisis. En el caso de Netflix, que creen tenerlo un poco más claro, yo no sé si será tan así, si será una buena idea o no, está considerando, por ejemplo, colocar publicidad dentro de su misma plataforma en una opción que sea posiblemente más económica. Ahora bien, mucha gente también se iba a estas plataformas de streaming justamente porque no tenían publicidad. Entonces, eso también es un debate, si la gente va a estar o no dispuesta a pagar por ver publicidad. En mi caso, yo no lo haría. Y de hecho, también hay una pelea política dentro de Estados Unidos por Hulu. Hulu es una plataforma de streaming también, que almacena también películas y cintas de Disney Plus también, entre varias otras más, y que causó en los últimos días el enojo del Partido Demócrata. Yo me preguntaba, pero ¿cómo? ¿Qué habrá pasado acá? Y es que el Partido Demócrata quería colocar publicidad política contra los republicanos dentro de la plataforma de Hulu. Ahora, Hulu dijo, no, nosotros no vamos a permitir publicidad política, por más que necesitemos ingresos por publicidad, pero política no, y menos también agrediendo a otro grupo, que es el otro partido en este caso, que es el Partido Republicano. Entonces, eso armó una bataola dentro de las redes sociales. Incluso hay tweets oficiales de los gobernadores, por ejemplo, del Partido Demócrata, donde se mostraban de acuerdo y en contra del planteamiento de la plataforma de Hulu. Entonces, como ves, hoy en día hay distintos temas, ya sea económicos, ya sea políticos, que están afectando a las plataformas de streaming. Entonces, estamos viviendo hoy en día en una época donde quizás se está notando cierto agotamiento en estas plataformas. Pablo, finalmente, también surgen plataformas nuevas continuamente. Esto es indetenible, ¿no? La tecnología pues, nos arropa y nos arrastra y evidentemente funciona porque ahí están, todos los días salen nuevas. Eso es muy cierto, sí. Por eso la pregunta está, ¿existe mercado para esto? Correcto. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿por qué hay tantas? Y de hecho, por ejemplo, si nosotros miramos 4 o 5 años atrás, existía Netflix y quizás otra más, y donde estas plataformas que existían albergaban todas las películas. Y ahora resulta que cada compañía cinematográfica está colocando su propia plataforma y está cobrando suscripciones. Entonces, hay un momento en que uno dice, wow, no tengo tanto dinero para estar pagando a cada una de esas plataformas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco alternativas. Y ahí quizás vuelvo a la televisión tradicional, o también me voy a sitios como YouTube, donde puedo ver videos que son gratuitos. También YouTube tiene una opción de pago, eso es importante destacar, pero la mayoría también tú lo puedes ver gratuitamente. Entonces, es un debate gigante y hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque la industria va cambiando tan rápido como señalas. Cada día van saliendo nuevas tendencias y hay que estar atentos para ver cuál de esas también es más segura y cuál se va a presentar con buenas intenciones frente a nosotros. Pablo Quiroga, Tech Talk, a las 2 de la tarde en Americano Media. Gracias por acompañarme. Gracias, que estés bien cuando quieras. Un abrazo. Un gran abrazo para ti, gracias. Nuestro compañero Pablo Quiroga, experto en estos temas tecnológicos y además de redes sociales, importante, todos los días a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en Americano Media. Hacemos una breve pausa. Pasamos por el virus chino, ahora estamos con el virus del mono. Hay casos importantes, numerosos en Nueva York. Va a estar con nosotros un especialista, médico, infectólogo, epidemiólogo con nosotros luego de este breve corte. Ya regresamos. Oyentes, seguidores, un gran saludo.
que nos escriben por las redes sociales. Un gran saludo para ustedes en YouTube, en Getter. Gracias por estar en sintonía por esas plataformas también. Muy agradecida con sus comentarios. Bueno, les había dejado saber antes de esta pequeña pausa que íbamos a conversar sobre el tema de la variante del virus chino, del COVID-19. Entiendo que es surafricana, que le pusieron un nombre Omicron, pero es parece que es la variante de la subvariante de otra variante. Para eso tenemos un médico especialista, epidemiólogo, infectólogo con nosotros, que nos va a explicar de qué estamos hablando ahora. Pero también vamos a hablar del virus del mono, porque o viruela del mono, como también le dicen, porque Nueva York, atención, Nueva York, nuestros oyentes que nos escuchan de norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana, atención Nueva York, allí es el epicentro de ese brote de la viruela del mono en Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida a esta hora Americano Media al médico infectólogo y epidemiólogo Carlos Torres Viera. Doctor, qué bueno tenerlo en el programa. Un gran saludo. Es Lourdes Jubieta de Americano. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Un placer. Gracias, doctor, por acompañarme. Muy feliz de tenerle en el programa. Lo vengo persiguiendo desde que estalló la pandemia en Wuhan, que por cierto, doctor, óigame, hay 1 millón de personas en este momento en China, en ese mismo lugar de donde supuestamente salió el virus de un mercado de animales vivos, porque hay tantas historias que le hemos comentado, ¿verdad?, de dónde salió el virus, pero de que salió de China, y allí en ese lugar en Wuhan, en este momento hay 1 millón de personas encerradas por el tema del virus. Esto continúa, ¿no? Esto no se detiene, doctor. Bueno, mira, yo te diría que el virus no se detiene. O sea, eso lo hemos dicho todo el tiempo. Yo sé que la gente está cansada y la gente pasó la página mentalmente, lo cual no es ¿cómo te digo? En líneas generales es malo. Es bueno en el sentido de que bueno y malo. Es bueno en el sentido de que la gente se relaja un poco mentalmente. Sí. Malo en el sentido de que, bueno, lo que la gente tiene que entender es que el hecho de que yo pase la página no quiere decir que el virus pasa la página. El virus no es inteligente, el virus no piensa, el virus simplemente lo que busca es reproducirse. Ese es todo el objetivo del virus y lo va a seguir haciendo mientras consiga la posibilidad de hacerlo. Entonces, otra cosa diferente es la respuesta de los países a estas situaciones, ¿no? Que es lo que tú estás refiriendo sobre Wuhan, ¿no? Hay virus muchísimo ahorita activo aquí en la Florida, hay muchos virus también en los Estados Unidos en general. Si uno está leyendo que los niveles en prensa te están diciendo que hay 120,000, 150,000, la realidad es que estamos viendo muchísimo más que eso. Y la verdad es que la mayoría de los casos esta vez no están siendo reportados porque la mayoría de la gente se está haciendo ahora las pruebas caseras. Claro. Entonces no salen reportados oficialmente, pero estamos hablando de una muchísima cantidad, o sea que la curva que uno ve dibujada en los periódicos no es realmente la curva real, probablemente el pico es mucho más alto. Ahora, ¿qué vemos? Una enfermedad que más leve, ¿no? Virus más leve, sí, una enfermedad donde el virus se transmite mucho más que antes. Exacto. Y por eso que está cayendo tanta gente enferma. El virus puede evadir parcialmente la respuesta inmune y ojo, esto no quiere decir que es que ataca con la misma severidad porque va a dar la respuesta inmune. Quiere decir que, bueno, mira, usted lo puede sufrir, usted se puede infectar, o puede tener ciertos síntomas, pero si usted tiene inmunidad, sea porque usted recibió las dosis de vacuna, etcétera, entonces lo esperado es que la enfermedad va a ser más leve. Claro, cuando estamos hablando de un número tan alto de casos, si tú estás hablando de que, por ejemplo, pudiera haber unos 700,000 casos en los Estados Unidos ahorita por día, entonces tú dices, bueno, mira, aunque la mortalidad es menor que incluso lo que era antes cuando empezó el COVID, bueno, estamos hablando de un número muy alto, entonces te van a dar unos números relativamente llamativos de mortalidad, y por eso que la mortalidad en Estados Unidos en algunos está alrededor de los 400 casos, que no son ninguna tontería. Pero la enfermedad es la situación es un poco diferente, por eso que te estoy diciendo, la gran mayoría tiene inmunidad, tenemos vacunas que todavía actúan, tenemos medicamentos que pueden utilizar tempranamente en aquellos que están en alto riesgo, entonces, y tenemos un nivel de inmunidad, como una pared inmunitaria ya un poco creada entre vacunación y infecciones previas. Entonces la situación es diferente. Lo que están haciendo los chinos, lo que pasa es que los chinos son extraños en el manejo. Sí. Yo diría que este encerramiento que tienen los chinos no es justificado hoy en día, que lo que tienen que hacer los chinos es intensificar sus campañas de vacunación
y que bueno, me parece una exageración total y fuera de cualquier lógica lo que están haciendo. Uno lo entiende cuando empezó todo, uno no lo entiende a estas alturas. Ahora, fíjese, esta variante que estamos viendo, que usted explica, pues que es bien contagiosa y que tiene otros síntomas, uno de los síntomas que tiene y que tiene confundida a mucha gente es precisamente dolor de garganta, ¿no? Pareciera una faringitis. Y después resulta ser que cuando te hacen la prueba no era COVID. Ahora, el presidente Joe Biden también acaba de pasar el COVID, vacunado, con el booster y todos los cuidados. Y la superó también fácilmente, ¿no? Entonces muchos, la gran interrogante es, bueno, ya como que el virus, que lógicamente lucha por sobrevivir como cualquier ser vivo, ¿no? Es un ser vivo, se va, digamos, como transformando y pareciera que se va debilitando también. Bueno, mira, el problema, sí, en cierto modo eso es lo que ha pasado un poco hasta ahora. El problema es que uno no puede, y yo no te puedo predecir lo que el virus pudiera hacer a futuro, ¿verdad? Lo que sí se ha visto es que es un virus que se transmite más, pero que realmente cambió debido a esas mutaciones a ser más transmisible, pero afectar por alguna razón menos el pulmón, probablemente por cuestiones de receptores, mutaciones que ahora se fijan en receptores más en las áreas superiores de las vías aéreas superiores, y entonces por eso que se está comportando más como lo que usted dice, lo que es como una gripe, o sea, dice más congestión nasal que antes no era tan común, más dolor de garganta que antes no era tan común, incluso, pero a pesar de que tú tienes más congestión nasal, estás viendo menos de esa pérdida del olfato y el gusto que era tan característico de los primeros casos y menos compromiso pulmonar. Al haber menos compromiso pulmonar, probablemente es la razón por la que entonces la mortalidad también ha disminuido, la severidad ha disminuido, porque justamente la severidad de esta enfermedad venía dada por ese compromiso importante pulmonar. Entonces, sí, el virus, en este caso, las mutaciones nos favorecieron en el sentido de hacer un virus un poquito menos agresivo. Ahora, ¿eso va a ser así? ¿O pudiera surgir una mutación que revirtiera un poco esto? Eso nadie lo puede predecir. Correcto. Eso es al azar. Correcto. Eso es al azar y presión evolutiva. Entonces, ahí es donde uno le dice a la gente, yo lo que le digo a la gente es, mira, está bien, la situación es esta, simplemente esté pendiente. Igual, yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a jugarlo dependiendo de los volúmenes de casos que hay en su comunidad. Ahorita hay muchísimo COVID, o sea que si usted va a reuniones... Usted lo está viendo, ¿no, doctor? La probabilidad de que lo adquiere va a ser grande. O sea, usted está viendo ese repunte en el hospital, hay un repunte importante de contagio. Mira, para que tú veas, nosotros hemos visto en el hospital un poco de repunte, lo que no hemos visto absolutamente, no hemos visto la severidad que veíamos antes. O sea, yo te puedo decir que ha pasado un tiempo largo, bastante largo ya, desde que yo no veo un muerto por COVID. Qué bien. O de que yo no veo un paciente severamente en terapia intensiva intubado con ventilación mecánica por COVID. Correcto. Entonces, eso me dice a mí, sí, la enfermedad cambió. Hemos visto mucho COVID, que el paciente viene, que lo describieron los daneses inicialmente, que el paciente viene por otra causa y tiene COVID. Entonces, bueno, mira, tiene COVID, pero lo que lo llevó al hospital fue otra razón. Entonces, lo estamos viendo. Entonces, te dice, sí, esto ha cambiado. Ahora, ¿cómo lo tomo uno personalmente? Mira, si yo soy un trasplantado, si yo soy un paciente que está recibiendo quimioterapia, todavía yo no quiero agarrar COVID, ¿ok? Y yo, sin tener eso, todavía no quiero agarrar COVID. Claro, pero, claro. Poniéndote en la posición de los pacientes. Entonces, aquí ya empieza a haber un aspecto de valoración de riesgo de cada individuo. Entonces, yo digo, bueno, mire, si ahorita hay tanto COVID, que la posibilidad de adquirir COVID en cualquier sitio cerrado va a ser muy alto porque hay muchísima gente con COVID. Mira, a lo mejor ahorita, estamos hablando del mes de julio, mes de agosto, no vale la pena que yo me vaya a un restaurante o que yo me vaya a ir a un concierto cerrado. A lo mejor otros dirán... En situación de riesgo, me va a dar una gripecita, bueno, mira, ya es decisión de usted. Claro. Pero sepa que la probabilidad de infectarse es alta. O si lo voy a hacer, tú sabes que voy a usar mi máscara, ¿me explico? Correcto. Y usar una buena máscara, y ahí estamos hablando de la K95 y la NK95 y la N95,
Otras situaciones no, a lo mejor no Bajar empieza a bajar la curva como estuvo a principios del año, entonces uno puede tomar un poquito más la guardia porque hay menos posibilidad de transmitir. Entonces ahora uno empieza a jugar un poco con ese tipo de cosas y yo creo que hacia eso es donde nos vamos a estar moviendo. eso La gente puede entender que es una ruleta rusa, ¿no? eso nos A la hora de la sirve verdad. eso nos sirve igual para el brote de viruela del mono. Primera pregunta. Y segunda, ¿por qué nos dicen que afecta mayoritariamente a la comunidad homosexual? Fíjense ustedes, amigos oyentes, Nueva York, epicentro en este momento en los Estados Unidos de la viruela del mono, y le sigue California, Nueva York, California, Illinois, Florida, Georgia, Texas, District of Columbia, Pennsylvania, Massachusetts, Washington y New Jersey. Esos son los estados encabezados por Nueva York y California que han presentado esta contaminación por el virus del mono. Cuéntenos un poquito, doctor, de esto. Bueno, mira, el virus del mono es una situación completamente diferente a lo que estamos hablando del COVID, ¿ok? Obviamente tenemos un brote, tenemos una epidemia de virus del mono, una epidemia que es novedosa en el mundo. ¿Por qué? Porque el virus del mono ocurre en animales, normalmente se transmite en animales y normalmente el animal no sufre la enfermedad, pero la puede transmitir, y típicamente el virus del mono, desde que se descubrió en los años 50, cuando ocurría en humanos, ha ocurrido fundamentalmente en grupos humanos localizados en los países centroafricanos o de África del Oeste. Entonces, ocasionalmente ocurrían brotes fuera de esas zonas. Nosotros tuvimos en el 2003 un brote en los Estados Unidos, donde hubo unos 40, unos 50 pacientes enfermos, y eso fue asociado con importación de animales de África que a su vez infectaron perros de la pradera, y esos perros de la pradera a su vez infectaron a hombres. Ok, eso fue todo. Y ahí no vimos más casos. Los otros casos han sido gente que viajó a África y venía con esos casos. Ahora, ¿qué es lo que cambió con esto? Bueno, ahora estamos viendo una epidemia multipaíses, donde muchos países están involucrados, mucha gente está involucrada, un número mucho mayor. ¿Qué es lo que estamos viendo realmente ahorita? Lo que estamos viendo es que más del 90% de esos casos que se están ocurriendo en hombres que tienen sexo con hombres. Ahora, la pregunta, entonces, eso la gente lo tiene que tener claro. Ese es el grupo de riesgo fundamental. Ahora, ¿eso quiere decir que esta enfermedad nada más va a afectar o nada más puede afectar a hombres que tienen? No. Lo que quiere decir es que la ruta de transmisión, la red de transmisión está ocurriendo en esa población de gente que tiene actividad sexual. Se transmite sexualmente como nosotros consideramos lo típico de una enfermedad de transmisión sexual, es decir, que a través del semen o la secreción vaginal. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que necesita un contacto relativamente estrecho, contacto físico, y por eso entonces, bueno, una cosa, cuando la gente tiene sexo, tiene contacto físico estrecho. Entonces, ¿fue por sexo propiamente, por el semen, o fue simplemente por el contacto con la piel y las lesiones de la otra persona? Tendemos a pensar que es lo segundo, pero bueno, no se puede descartar que a lo mejor haya algo de transmisión sexual. Lo importante aquí es que recordemos, por ejemplo, el VIH en su momento también fue una enfermedad que mono, ¿no? con los pacientes que tenían sexo con el mono también. Sí. Una enfermedad que ocurría Homosexuales. inicialmente, y los grupos de riesgo eran homosexuales o drogadictos endovenosos, no sé. Y después empezó a expandirse a otras redes, y es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Lo mismo ocurre con esto. No quiere decir que el monkeypox nada más afecte por alguna razón particular a gente que tiene sexo con hombres, sino sencillamente que esa es la red social donde se está distribuyendo, y eso ahí es donde, si tú estás haciendo un esfuerzo grande de salud pública para tratar de controlarlo, tus esfuerzos tienen que ir hacia allá. Tú tienes que promover la información en ese grupo de riesgo, tú tienes que avisarles cuál es la situación, tú tienes que estar sobre ellos tratando de que busquen ayuda médica cuando salgan lesiones, etcétera, etcétera, y que tratar de controlar el brote de esta manera. Entonces, la sintomatología de ese virus, doctor, la sintomatología de ese virus, y mire, por aquí dicen los oyentes, escriben, pero por favor, ¿hasta cuándo con este engaño? Eso es una vergüenza que hasta los conservadores se dejen engañar por esta farsa, refiriéndose al virus del mono. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no creo que, si la gente no cree que existe, yo no puedo pelear con la gente que no cree que existe, pero tenemos los números. Es que
la realidad, no solo en los Estados Unidos, lo tienen los números en Europa, Sí. lo tienen en números en Latinoamérica, y ahí hay conservadores y no conservadores y liberales y no liberales. O sea, esto no es una conspiración mundial para decir que ahora apareció otro virus. Valga la importación para hacer una de las cosas que uno critica, por ejemplo, aquí en esta situación, es este virus ha estado causando una epidemia en humanos en África, pero nadie le hizo caso a África, porque Claro. ahí sí uno tiene que ser muy crítico. No nos Sí. importa lo que pasa en África hasta que lo que pasa en África se Llegó a expande Estados otros lados. Unidos, a Europa. ¿Entiendes? A Entonces, Europa. nadie le ofreció vacuna a los africanos, nadie, incluso en los actuales momentos que ellos tienen un brote tan grande como el de los Estados Unidos, nadie le ha ofrecido vacuna, nadie le ha ofrecido medicamentos, y ni probablemente les van a ofrecer. Entonces, eso por la parte política. Pero si la gente cree que es política, bueno, ya eso yo no lo puedo discutir, pero la realidad es que clínicamente existe, esa patología ha existido, sigue existiendo, hay una explicación de por qué estos virus, una de las teorías de por qué este virus lo estamos viendo más es que muchísimos de nosotros, los que somos viejos suficientes, hemos estado vacunados contra la viruela. Correcto. Y la vacuna de la viruela funciona contra este virus porque es un virus en la misma familia. O sea que lo que Y estamos cuando- vacunados contra la viruela, que yo creo que somos la mayoría, esa era la vacuna que nos dejaba la marca en el brazo, ¿no? O en la Exactamente. espalda. Exacto. Todos tenemos esa vacuna, nacido después de los Sí, años lo que 60, pasa- ¿no? Lo que pasa es que la vacuna, la efectividad de la vacuna con el tiempo va descendiendo. Mm. Entonces no es necesariamente por el hecho que tengamos la vacuna nos va a proteger, pero fíjate que los pacientes o los contactos cercanos de pacientes que tienen monkeypox, lo que se les está ofreciendo es una vacuna que es el equivalente, por decirlo así, de la vacuna de la viruela que usábamos antes, es una vacuna nueva, pero es básicamente el mismo tipo de virus que usamos para la vacuna de la viruela. Y lo que los científicos están postulando como posibilidad, porque estamos viendo este tipo de virus ahora más extendido, es porque nosotros dejamos de vacunar contra la viruela en los años 80. ¿Por qué, Y doctor? entonces- Porque Bueno, estaba ya no había erradicada. más viruela. Nosotros acabamos con esa enfermedad. Esa es la única enfermedad que se ha acabado en el mundo infecciosa que tú has logrado eliminar de los humanos. La viruela no hubo, después del 80 no ha habido nunca más casos. Entonces, O sea no que hay estas necesidad de generaciones vacunar. a partir de los 80 no están vacunados contra la viruela. No están vacunados, y los que estamos vacunados probablemente, si tú tuvieras un brote de viruela, tendrías que vacunarte porque es muy probable que esa vacuna Ya no sea tenga- efectiva. No sea efectiva. Pero lo que te hace es que esa inmunidad que tú tenías contra la viruela funcionaba contra otros virus que nosotros llamamos pox, que son estos virus de monkeypox, hay cowpox, hay otros, y como no los estamos viendo desde hace tantos años, entonces el humano pudiera empezar a ser más susceptible, y por eso a lo mejor estamos empezando a ver este tipo de brotes. Esa es una de las teorías que hay de por qué estamos viéndolo ahora y no lo veíamos tanto antes. Pero el punto es, eso es lo que estamos viendo, existe un tratamiento, existe vacuna, lo único que son vacunas y tratamientos que están extremadamente restringidos. Estos son vacunas y tratamientos que se crearon y se depositaron en control por el gobierno en caso de que en el futuro hubiera una epidemia o un ataque biológico con virus de la viruela. Entonces, se está sacando esa vacuna y esos medicamentos para tratar y controlar esta enfermedad, y por supuesto eso tiene un control estricto por los departamentos de salud, o sea que eso no es nada que yo puedo prescribir a la farmacia a ningún paciente, sino que si yo veo un paciente yo tengo que comunicarme con el departamento de salud, entonces empieza todo un protocolo y entonces se le ofrece tratamiento al paciente y se le ofrece vacuna a los contactos cercanos, etcétera, etcétera, para tratar de prevenir la extensión del brote. Entonces en esa situación estamos, ¿no? Y entonces no es lo mismo que el COVID, no, usted no lo va a adquirir porque usted vaya al automercado, no lo va a adquirir porque se montó en el autobús, no lo va a adquirir porque está en el metro, no lo va a adquirir porque no se quiere así. Tiene que ser un contacto relativamente bastante estrecho con personas que pueden tener la enfermedad. Le agradezco mucho, doctor. Como siempre, qué bueno tenerlo en el programa. El médico infectólogo y epidemiólogo Carlos Torres Viera con nosotros a propósito de estos síntomas nuevos de la variante que está muy contagiosa en este momento del virus chino, y también hablándonos sobre el brote de viruela del mono en los Estados Unidos. Nueva York es el epicentro de ese brote de viruela del mono. Le sigue California, hay 1.228
108 casos en Nueva York, 799 en California, y hay algunos otros estados que les mencioné anteriormente que también han reportado esos brotes de esa enfermedad. Bien, me tengo que ir. Creo que ya Cristian me está haciendo señales de que se me acabó el tiempo. Creo que me queda nada más que el tiempo para despedirme. Les agradezco mucho haberme acompañado. Los invito a que nos sigan en nuestra aplicación. Saludo a los oyentes, a ver en YouTube, que me escriben por aquí. No se pinchen por nada, por ningún motivo. Otro me dice, a otro con ese cuento, follow the money, con el tema de las vacunas y el tema del virus chino. Otra persona, se acercan las elecciones y por eso estamos hablando ahora del virus del mono. También nos cuenta Lourdes, mis respetos, gracias, por favor, ¿hasta cuándo este engaño? Ese ya se los leí. ¿A qué hora comienzan Lourdes y a qué hora está Nelson Rubio? Nelson está al aire a partir de las 7 de la mañana y yo estoy a partir de las 11 de la mañana. También nos escriben desde Las Vegas informándonos que hay, queridos oyentes, una ola de calor también y que el lago Mead está casi seco. Increíble. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.